Muy bien, buenas tardes a todos. Espero que han tenido un buen día. El día de hoy continuaremos con las clases teóricas virtuales y tocaremos el tema de tuberculosis pulmonar. Ya me conocen, yo soy el doctor Christian Gebhardt y pues esta clase la vamos a tratar de hacer lo más breve posible porque al igual que el VIH, de tuberculosis podríamos hablar horas y horas y horas, ¿verdad? Pero aquí el objetivo es que tomen los puntos más importantes y que eso pues lo puedan después ya revisar y recordar cuando realicen su estudio de esta enfermedad. Pasemos a la siguiente. Bueno, la tuberculosis pulmonar es una enfermedad de la que todos hemos oído, todos, incluso los que no son médicos, todos conocen la tuberculosis, ¿verdad? Y cuando hablamos de tuberculosis, muchos piensan automáticamente en el pulmón, ¿verdad? Que es el tema de hoy. Pero sabemos que la tuberculosis puede afectar básicamente cualquier órgano, ¿verdad? Hay tuberculosis meningia, hay tuberculosis renal, hay tuberculosis en el aparato genital, hay tuberculosis miliar, hay tuberculosis peritoneal, o sea, donde ustedes quieran puede haber tuberculosis. Sin embargo, en la universidad y lo que más se conoce y de habla es la tuberculosis pulmonar, ¿verdad? Que es el tema de hoy, como les mencioné. No vamos a tocar mucho de tuberculosis extrapulmonares porque eso pues ya son temas aparte cada una de ellas, pero para que sepan que cuando hablamos de tuberculosis tenemos que ser específicos, o sea, tuberculosis pulmonar, ¿verdad? O tuberculosis miliar, tuberculosis extrapulmonar, lo que quieran, pero ponerle, por así decirlo, el apellido, ¿verdad? Porque no solo podemos hablar de tuberculosis en general, porque cada una implica un tratamiento distinto, cada una implica ciertas consideraciones que varían. Entonces, esa es la razón por la que hay que ponerle básicamente el apellido. Pasemos a la siguiente. La tuberculosis, hablando brevemente de historia, es de las primeras enfermedades humanas de las que se tiene conocimiento, de las que se tiene que ya se habla de ella, ¿verdad? Aparece descrita en sociedades primitivas, en Grecia, en la América precolombina, la Edad Media, el Renacimiento, Revolución Industrial, las guerras mundiales, de todas las épocas. Hay momias que han encontrado que parece que hubieran padecido de tuberculosis, ¿verdad? Incluso en la Biblia, ¿verdad? Para aquellos, porque obviamente yo soy católico, entonces en la Biblia católica aparece la tuberculosis. Si alguien quiere ir a buscarlo, está en el libro de Deuteronomio y aparece como tisis, como se le conocía antes, ¿verdad? Pero desde ahí ya aparece una descripción de la tuberculosis. Entonces, para que se imaginen lo ancestral que es la descripción de esta enfermedad y de que ya se tenía conocimiento en su momento, ¿verdad? Fue hasta 1882 que Robert Koch ya describió el bacilo de la tuberculosis, o como se le conoce, bacilo de Koch, ¿verdad? Ya hizo la descripción primera formal y pues ahí se han ido estudiando. Y en la antigüedad, pues se considera una enfermedad básicamente con un 100% de mortalidad, ¿verdad? Pacientes que adquirían la tuberculosis, básicamente era solo tratamiento paliativo y nada más. Algunos, muy pocos, lograban salir, pero básicamente todos se morían. Incluso en algunas películas que tratan o series de estos tiempos, sale representada la enfermedad y se representa con lo poco que se sabía sobre ella y de lo letal que era, ¿verdad? Entonces es una enfermedad histórica, ¿verdad? Que incluso para eh, países de primer mundo es historia la tuberculosis. Lastimosamente en nuestro país tercermundista todavía es una enfermedad muy prevalente. Sigamos. Ahora, según las muertes ocurridas por la Segunda Guerra Mundial, se tiene el dato que aproximadamente fallecieron 70 millones. Sin embargo, por TV, en el mismo periodo de tiempo,
fallecieron 73 millones de personas. O sea que en el periodo de 1939 a 1945 fallecieron más gente por tuberculosis que por la propia guerra. Entonces, así es como se dan cuenta del impacto que tiene esta enfermedad, ¿verdad? De lo letal que puede llegar a ser y que incluso puede llegar a matar más que un conflicto mundial, ¿verdad? Entonces, y hablando de nuestros tiempos, con el advenimiento del COVID, obviamente todos le tienen miedo. Y sí, seguro, todos hay que tenerle miedo a la enfermedad de COVID. Pero a veces se nos olvida también que hay otras enfermedades que igual, ¿cómo se llama? Hay que tenerles mucha atención y prestarles mucha atención porque pueden llegar incluso a ser más letales, ¿verdad? Esto, como les digo, sin quitarle importancia a la pandemia actual, sino para que sepan que hemos vivido básicamente con pandemias desde hace mucho tiempo y que ha estado difícil el control, ¿verdad? Entonces, este dato solo es para que miren el impacto de esta enfermedad. Pasemos a la siguiente. Bueno, hablando un poco de epidemiología, los datos un poco viejos, el registro ha estado un poco difícil, pero para 2011 eh, hay 8.7 millones de casos nuevos de tuberculosis activa. Lo importante de eso es que 13% se han asociado a VIH. Entonces, como les digo, a nivel, eh, ¿cómo se llama? General, ¿verdad? Yo sé que en los casos anteriores les he mencionado que de cada 2 pacientes de VIH, uno presenta tuberculosis, pero acuérdense que estos son datos estadísticos de lo que se recopila y a veces esto se va perdiendo durante la estadística. Y hay 1.4 millones de muertes relacionadas con tuberculosis anuales. Y de todos los casos hay 310,000 que son de tuberculosis multidrogo resistente o pandrogo resistente, ¿verdad? Vamos a tocar ese último punto al final, ¿verdad? Pero para que miren que sí es una gran cantidad de personas que fallecen por esta enfermedad, ¿verdad? Y como hemos hablado antes, los que están conjuntamente infectados con VIH, pues el riesgo es aún mucho mayor, ¿verdad? Pasemos a la siguiente. Bueno, en esta gráfica, yo sé que se mira un poco borrosa, es solo para mostrarles la cantidad estimada de nuevos casos por 100,000 habitantes. Si se dan cuenta, Guatemala está en un tono lila intermedio, que es básicamente 50 a 149 casos por cada 100,000 habitantes, que es un montón. Y se dan cuenta en los países de primer mundo, que básicamente incluye Europa, Norteamérica y una parte de lo que es Oceanía y, ¿cómo se llama? Asia, más que todo Japón, son los que menos casos tienen. Como les digo, casi que es una enfermedad casi que anecdótica, una enfermedad del pasado. Acá en países de tercer mundo como Guatemala, lo que es Centroamérica, Sudamérica, ¿verdad? Ya es una enfermedad que ya tiene más casos y en países de extrema pobreza, más pobres que países como el nuestro, como lo es en la región del África y algunas regiones asiáticas, pues se dan cuenta que los casos son mucho más de 300 por cada 100,000 personas, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, sí, es una enfermedad que va muy de la mano con el índice socioeconómico, ¿verdad? Entonces, parte de cómo se llama, de ver qué tan una población podría estar tan afectada con eso, es ver todo esto, ¿verdad? El ingreso per cápita o el índice socioeconómico o la tasa de producción, porque esto va a reflejar mucho las condiciones de vivienda, las condiciones de vida en general de las poblaciones y quienes están más expuestos o más en riesgo de desarrollar esta enfermedad. Pasemos a la siguiente. Bueno, como ahí les coloqué una patogénesis brevísima de la enfermedad, porque hablar ahorita de toda la fisiopatología de la tuberculosis, eso, si se recuerdan, en tercer año en patología lo vieron, creo que era un día nada más solo de esto, ¿verdad? Igual lo fueron viendo en laboratorios de otras unidades. Y es un tema muy extenso, ahorita lo que más me interesa es enfocarnos en otras
situaciones más adelante. No es restarle importancia a esto, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer breve, conciso, ¿verdad? Para no detenernos mucho tiempo acá. Y básicamente todo depende si uno se expone al bacilo de la tuberculosis o no. Solo el hecho de asistir a un hospital donde hay pacientes que llegan con tuberculosis ya es un riesgo, ¿verdad? Ya con eso es un riesgo. O sea, a medida que ustedes ponen un pie en el hospital y más si les tocan los servicios de infectología, ya están en riesgo, ¿verdad? No quiere decir que entonces todos los que entramos al hospital vamos a ir con tuberculosis, no, ¿verdad? Obviamente hay medidas de protección, de bioseguridad que las tocamos en el caso clínico de la semana pasada, ¿verdad? Pero ya eso es un riesgo, ¿verdad? ¿Qué otra situación es de riesgo? Los pacientes que viven en hacinamiento, o sea, quiere decir que en un mismo cuarto duermen 10, 12 personas, ¿verdad? Que en una casa viven 25 personas, que no es nada fuera de lo común y nada extraño, sobre todo en las poblaciones más pobres de Occidente, ¿verdad? Estar en, ¿cómo se llama?, en prisión por el hacinamiento que hay, todos los privados de libertad tienen un riesgo, ¿verdad? Entonces, siempre donde haya una aglomeración de gente, va a haber riesgo, ¿verdad? Esto suena mucho, muy similar con lo del COVID, ¿verdad? Donde más gente haya junta, más riesgo hay, ¿verdad? Y como les digo, mientras estemos en el hospital, pues siempre vamos a estar expuestos. Entonces, si nos exponemos, hay chance de que nos infectemos o no, ¿verdad? Usualmente en nuestro país la exposición va a ser de niños, porque el tuberculosis en Guatemala es una enfermedad endémica, es una enfermedad que prevalece, ¿verdad? Que siempre está, ¿verdad? No es que disminuya, sí, obviamente puede haber algunos picos, pero siempre es como que estuviera basal ya de hecho, ¿verdad? Entonces, uno lo más seguro es que se expone en, en la niñez y, ¿cómo se llama? Um, Ahí es donde uno, obviamente, si está inmunocompetente, no va a desarrollar no va a desarrollar una enfermedad como tal y puede quedar latente, que lo vamos a ver más adelante. Eh, pero uno puede exponerse y estar en riesgo de contraer esta enfermedad básicamente en cualquier momento. Entonces, si uno se expone, puede producirse el foco de GON, ¿verdad? Que ya todos lo conocemos. Y este hace a que no produzca mayor enfermedad o mayor sintomatología, que se cure y la tuberculosis queda latente, ¿verdad? Que es la mayoría de casos, sobre todo en la niñez, si es un sistema inmune competente, ¿verdad? En algunos casos ya se progresa y se vuelve una tuberculosis primaria, tuberculosis activa, que es un menor porcentaje de casos, y allá nos dirigimos pues al tratamiento y todo eso, ¿verdad? Ya en una tuberculosis latente, ¿verdad? Un pequeño porcentaje puede reactivarse, ¿verdad? Eh, Algunas en el proceso de la vida, ¿verdad? Otras secundarias, por ejemplo, la infección por VIH, ¿verdad? Que ayuda a la tuberculosis a florecer, por así decirlo, de nuevo. Y, ¿cómo se llama? Y, perdón, solo voy a terminar en el anterior. Y, ¿cómo se llama? Pues esto ya hablamos de una actitud de recaída o reactiva. E incluso para una reinfección por tuberculosis, ¿verdad? Bueno, pasemos a la siguiente. Bueno, ¿qué características clínicas va a haber en tuberculosis pulmonar? Que hasta aquí es donde ya me interesa más, ¿verdad? O sea, cuando ustedes miran un paciente, ¿qué los va a hacer sospechar o pensar en tuberculosis e investigar esa parte, ¿verdad? Primero, una tos crónica con producción de esputo, ¿verdad? Es una tos, ya vamos a hablar de cuál es la cronicidad, pero es una tos que no es de unos días, es de varios días, ¿verdad? Y que produce esputo. El esputo no necesariamente tiene que estar amarillento o verde, ¿verdad? Puede ser un esputo blanquecino o con un tinte amarillento, ¿verdad? Pero que esa es una de las características principales, que la tos produzca esputo, porque hay tos que no produce esputo, ¿verdad? O sea, también hay tos que no la produce. Entonces, ¿cómo se llama?
Ahí ya nos haría pensar en otras patologías. Hay una pérdida de peso. Ahora, ¿cuánto es una pérdida de peso significativa? Porque alguien puede llegar, mire, es que yo perdí 2 libras. 2 libras, ¿será significativo o no significativo? ¿Verdad? Todo depende, porque vamos, no es lo mismo que alguien que pese 100 libras pierda 10 a que alguien que pesa 300 libras pierda 10, ¿verdad? Básicamente hablamos de una pérdida de peso significativa cuando se pierde del 10% o más del peso corporal inicial. Entonces, por ejemplo, si alguien pesa 100 libras, ¿cuánto es el 10%? 10 libras. Entonces, si me dicen, mira, es que perdí 20 libras y ahora peso 80, entonces, ok, entonces esto sí es significativo, ¿verdad? Fiebre, que es fiebre cuantificada por termómetro, por favor, que eso te los he mencionado, que es cuantificarla por termómetro, no fiebre de me siento con fiebre, sino de tener un dato cuantitativo marcado, ¿verdad? Sudoraciones nocturnas son los pacientes que uno no tanto les pregunta, mire, usted suda en la noche, sino si se despierta con la camisa mojada, con la pijama mojada, ¿verdad? O si moja la cama en el sentido de que por el sudor la cama esté húmeda, ¿verdad? Entonces uno dice, ok, entonces sí está con sudoraciones nocturnas. Hemoptisis, ¿verdad? Que es obviamente la tos con sangre, ¿verdad? Entonces uno dice, ok, está saliendo sangre y si hay que, ¿cómo se llama? Estar claros que sea hemoptisis y no hematemesis, por ejemplo, ¿verdad? Porque se pueden confundir. Entonces, sí estar seguros que la hemoptisis, o sea, que la sangre venga de los pulmones por la sintomatología. Y esto igual se puede corroborar con otros exámenes. Ya en VIH, pues puede tener otras sintomatología, ¿verdad? Porque por lo mismo de que el sistema inmune no es competente, pues a veces es un poco vaga la sintomatología. Entonces, ya son consideraciones especiales. Para Guatemala, ¿qué consideramos nosotros un paciente sintomático respiratorio? Es un paciente que hay que necesariamente buscarle tuberculosis y darle toda la educación, porque puede ser esta enfermedad, son todos aquellos pacientes mayores de 10 años con tos productiva, o sea, con producción de esputo, de más de 15 días de evolución. Entonces estamos hablando de pacientes no adultos, sino mayores de 10 años. ¿Por qué mayores de 10 años? ¿Verdad? Porque menores de 10 años ya es una epidemiología distinta. Ya vimos que la mayoría de infecciones en la niñez pues van a pasar asintomáticas o se curan y se vuelve TB latente, ¿verdad? Tos productivas a producción de esputo de 15 días de evolución. O sea, estamos hablando de 2 semanas de tos, ¿verdad? Obviamente, no es de que vamos a un paciente le diga con todos estos síntomas, pero solo tiene una semana de tos, entonces tú vas a decir, no, mire, deme chance, si pasa una semana más así, ahí vamos a hacer, no, ¿verdad? Sino que a veces los pacientes sí llegan con una tos, fíjese que llevo tosiendo 3 semanas, no se me quita, ya tomé antibiótico, ya tomé jarabe para la tos, ya tomé té, ya tomé hierbas, lo que quieran, y no se me quita, entonces uno dice, ok, ¿verdad? Entonces, para definición de caso de sintomático respiratorio en Guatemala, esta es, ¿verdad? Esta es la que tienen que buscar y que buscar en el paciente, más los demás síntomas asociados. Pasemos a la siguiente. Bueno, ya que ustedes piensan en tuberculosis, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, necesitamos ver si efectivamente es esto o tal vez es otra enfermedad. No les puse mucho la auscultación pulmonar, porque incluso en la tuberculosis puede haber una auscultación pulmonar normal, ¿verdad? Aunque tenga todo lo demás. Entonces, no quiero que se hagan con la finta de, como los pulmones se escuchan bien, entonces es una gripita, no, ¿verdad? Sino que quiero que se vean por la clínica, por la epidemiología, que hablamos, ¿verdad? Que no son los grupos de riesgo y todo. Y de esta manera pensarlo y bueno, pasemos a comprobar si puede ser esto. Entonces, la manera más sencilla es hacer una vaciloscopía, ¿verdad? Entonces, según nuestro país, a todos los pacientes sintomáticos respiratorios o que se sospeche que sea una tuberculosis, se deben tomar 3 muestras de esputo seriadas para vaciloscopía, ¿verdad? Aquí lo mencionan en menos de 24 horas. También se puede hacer una al día por 3 días. Digamos, hoy sería hoy martes, mañana miércoles y jueves, ¿verdad? Que son vaciloscopías seriadas, o sea, continuas, ¿verdad?
Entonces, en los que no están en el hospital se hace de esta manera. Se toma la primera muestra. En el momento de detección es el momento en que uno cacha al paciente, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, en ese mismo momento, uno, ok, esto puede ser tuberculosis, de una vez muestra de esputo, ¿verdad? Hay que explicarle al paciente que nos muestra de saliva, porque a veces uno les da el frasquito para que tosan, ¿verdad? Para que den la muestra, y lo que hacen es escupir en el frasco, ¿verdad? Y obviamente eso no nos sirve. Entonces es de que tosan y que lo que les salga, ¿verdad? Aunque lo que a veces coloquialmente se conoce como el gargajo, ¿verdad? Eso es lo que tienen que depositar en el frasco. Bueno, la segunda muestra se le toma la mañana siguiente y es importante que el paciente llegue sin enjuagarse la boca, sin lavarse los dientes, sin comer, ¿verdad? Porque si no, después aparece con restos alimenticios, ¿verdad? Entonces, ahí decir, mire, nomás se levante, ¿verdad? En ayunas de una vez, ¿verdad? Con la tos, ahí deposítalo, ¿verdad? Y usualmente se le da el envase o el contenedor al paciente para que lo haga. Y la tercera se toma cuando el paciente llega a dejar esa muestra, se toma la tercera. En el hospital, ¿verdad? Como están los pacientes ahí ingresados, se toma todas las mañanas, ¿verdad? Tipo 6 de la mañana, el paciente se le da el frasco, se le indica cuál es, que lo haga y se lleva la muestra para su análisis. Pasemos a la siguiente. Bueno, la vaciloscopía, como les mencioné, es el uso principal para tamizaje y diagnóstico, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se realizan tres? O sea, ¿por qué no realizamos siete? ¿Por qué no realizamos solo una? ¿Verdad? Y la razón es porque una muestra da una sensibilidad del 70-80%, dos del 90% y tres del 95%. Ya más de tres puede ser que suba un poquito la sensibilidad, pero ya básicamente se va a mantener en 95%. Entonces ya no es necesario hacer tantas muestras. Esa es la razón por la que se piden tres muestras seriadas de esputo, ¿verdad? Obviamente estas ya se hace un análisis de microbiología donde se cuentan cuántos bacilos por campo hay. Lo que mencionan ahí de BAEAR o BAR es bacilos ácido alcohol resistentes, que son estos de la tuberculosis, ¿verdad? Y ahí les indica, dependiendo de cuántos aparezcan por campo, pues ya lo reportan en algunos casos como una cruz, dos cruces, tres cruces o vaciloscopía positiva, ¿verdad? Y si no aparece nada, pues negativa, ¿verdad? Esto va a ser muy importante cuando hablemos del tratamiento, porque también nos sirve para, ¿cómo se llama?, dar el seguimiento a los pacientes y ver cómo va evolucionando la enfermedad. Entonces, es una muestra que es sencilla de hacer, no requiere mayor equipo, por así decirlo, ¿verdad? Más que lo que se utiliza en microbiología. Y pues, o sea, es fácil de explicar. El paciente cuando coopera, pues usualmente lo hace bien. Hay pacientes que no cooperan, o sea, que por más que uno les explique, no entienden o no quieren, o resulta que ya no tienen tos, ¿verdad? Precisamente en el momento en que les pedimos el laboratorio. Entonces, una manera también de realizarlo es hacer una broncoscopía, hacer un lavado bronquial y eso, pues, usarlo como muestra, ¿verdad? Entonces, obviamente, esto, se hace una broncoscopía, estamos hablando de algo, pues, mucho más elaborado, pero como les digo, a veces es necesario, ¿verdad? Sobre todo cuando a veces las vaciloscopías van negativas, pero pensamos que la muestra no es muy buena o la sospecha es muy fuerte, ¿verdad? O como les digo, cuando el paciente pues definitivamente no coopera, ¿verdad? O parte de su sintomatología no es la tos, entonces se puede utilizar la broncoscopía como un método adicional. Pasemos a la siguiente. Bueno, si bien la vaciloscopía es ¿cómo se llama? El método de tamizaje, incluso de diagnóstico,
que más se utiliza por lo fácil que es. Siempre, pues, el cultivo es, como en toda infección, o casi en toda infección, el estándar de oro, ¿verdad? O sea, el cultivo es lo que finalmente se realiza. Es más sensible todavía que la baciloscopía, ya que detecta una pequeña cantidad de bacilos por ml, ¿verdad? Nos ayuda en el diagnóstico del sintomático respiratorio que tiene baciloscopías negativas, o sea que persiste como sintomático respiratorio, pero las baciloscopías no salen negativas. Entonces uno dice, mejor hagámosle el cultivo, si no podemos hacer una broncoscopía, por ejemplo, hagámosle cultivo, miremos, ¿verdad? También nos sirve en el diagnóstico de las colaciones extrapulmonares, ¿verdad? Que las mencioné al principio. También nos asegura que un paciente tratado, ¿verdad? Ya negativiza sus baciloscopías y que efectivamente, pues básicamente es curado, ¿verdad? Nos ayuda a confirmar los fracasos de tratamiento, que a veces, que lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y sobre todo recaídas, ¿no? Pacientes que habían tenido baciloscopías negativas y en un futuro vuelven a tener baciloscopías positivas, pues lo confirmamos. Y en pacientes VIH positivos, donde la baciloscopía puede ser que no nos sirva porque no hay síntomas, ¿verdad? Mayores. O como tos, que no puede, que no hay, ¿verdad? Pasemos a la siguiente. El cultivo, como les digo, pues es lo mejor que uno debiera realizar y de hecho cada vez que se sospecha de un paciente con tuberculosis se hace el cultivo, ¿verdad? Pero tiene algunas situaciones. Primero que la muestra debe estar refrigerada, ¿verdad? Entonces, si no la muestra no está refrigerada, puede ser que, no, que se pierda, o sea, que ya no sea viable y pues no detectemos nada, ¿verdad? Y el problema es que tarda en salir el cultivo, o sea, en que crezca esa situación, en que podamos verla de 6 a 8 semanas. Estamos hablando de 2 meses. Obviamente nosotros no podemos esperar 2 meses para decir, ok, es tuberculosis de buen tratamiento. No, ¿verdad? Uno lo que hace es, hace el cultivo, hace los demás exámenes, ¿verdad? Y si los demás están positivos o se piensa que puede ser algo de eso, entonces ya se le inicia el tratamiento y con el cultivo pues se termina de confirmar, ¿verdad? No es que esperemos los 2 meses del cultivo y decir, ok, entonces si era tuberculosis, porque lo más seguro es que si hiciera, el paciente no lo va a lograr, ¿verdad? Entonces no podemos darnos ese lujo, ¿verdad? Y las muestras que son líquidas, que pues son las que vamos a ver más con son ¿cómo se llama? De esputo, pues no hay que agregarles ninguna solución de conservación, sino hay que dejarlas así como tal y dejar que estas florezcan. Entonces, el problema del cultivo es su duración, ¿verdad? Todo lo demás se puede trabajar, pero el problema es que tarda mucho, ¿verdad? Porque los métodos de cultivo, por el tipo de bacilo que es, así es lo único que se ha logrado hasta ahorita. 6 semanas sería lo mejor que podría durar. Lo más seguro es que duren 2 meses o incluso a veces hasta más, ¿verdad? Entonces nos tenemos que basar en la baciloscopía, en los exámenes que vamos a hablar ahorita para el, el diagnóstico pues, oportuno y dar tratamiento temprano. Pasemos a la siguiente. De ahí está la prueba de tuberculina, que esa también seguramente ya la han conocido o la han oído, ¿verdad? Ya tiene un valor limitado, ya es poco lo que se utiliza ahora, incluso en el hospital es raro que se utilice esta prueba, debido a que una prueba positiva no indica que sea una enfermedad activa, una prueba positiva nos indica que se estuvo expuesto a la tuberculosis en algún momento, pero no quiere decir que sea una enfermedad activa, puede ser que sea una enfermedad latente, por ejemplo, y que no esté dando problemas. Así como una prueba negativa tampoco excluye la tuberculosis, ¿verdad? Puede ser que el sistema inmune no reaccione, ¿verdad? No necesariamente por estar comprometido, sino por algunas cuestiones propias del paciente. Entonces no reaccionan, tampoco podemos decir que no es tuberculosis, ¿verdad? La técnica es la Mantux o la pueden encontrar como intradermoreacción de Mantux, ¿verdad? Que eso es lo que me recuerdo que en la universidad por lo menos era lo que daban mucho, ¿verdad? Pero como les digo, ahorita su valor ya es muy limitado y casi no se utiliza, pero siguen existiendo los kits de pruebas y lo siguen haciendo en algunos lugares, ¿verdad? Pero a lo que les digo,
si está positiva o negativa, tampoco se vayan con la finta en que si está positiva sí es y en que está negativa no es, ¿verdad? Porque tienen estas situaciones. Pasemos a la siguiente. Esta, incluso a veces, tal vez se las habrán hecho en algún momento. A mí me la hicieron, me recuerdo, de externo, como parte de una investigación que estaban realizando, ¿verdad? Y la lectura es cuando uno le inyectan em, el líquido, debe esperar 72 horas para hacer la prueba, ¿verdad? Y está positiva cuando hay una duración de la piel de 5 milímetros de diámetro o más. Entonces aquí lo que vamos a ver es la induración, no tanto si se pone rojo, ¿verdad? O así es que todo el brazo se me puso rojo, pero no está indurado, no es positiva, tiene que estar indurado, ¿verdad? Entonces, como les digo, si la hacen a todo el personal de salud que trabaja en un hospital, la gran mayoría va a tener una de estas reacciones positivas, ¿verdad? Pero como les digo, no quiere decir que tenga una enfermedad activa. Quiere decir que tal vez en algún momento, en la niñez o en la adolescencia, incluso en adultos, estuvieron expuestos a este vacilo, ¿verdad? Y que ahora, pues, por la reacción que están teniendo, pues se demuestra que sí. Pero, como les digo, ya es una prueba de valor limitado. Pasemos a la siguiente. Bueno, ahora las pruebas un poco más nuevas e innovadoras está el Gene Expert, ¿verdad? El Gene Expert fue diseñado para obtener un resultado más rápido para detección de esta enfermedad. No quiere decir que sea 100% infalible, ¿verdad? Pero por lo menos ha ayudado a detectar esta enfermedad con pues, un poquito más rápido, un poquito más sensible y de esta manera iniciar el tratamiento rápido y evitar que los pacientes se compliquen más y ya solo quedar uno a la espera del cultivo. Esta prueba se basa en la amplificación de ácidos nucleicos de la Mycobacterium tuberculosis, ¿verdad? Y también tiene la ventaja de que detecta resistencia a algunos antifímicos de una vez, ¿verdad? Y como les digo, pues el resultado usualmente está en 2 horas, o a veces un poquito más, y si bien su sensibilidad pues varía, la especificidad es muy buena, ¿verdad? Eh, y como les digo, pues sí en el hospital es de las pruebas que junto con la vaciloscopía y el cultivo se realiza el Gene Expert, ¿verdad? Y se puede realizar de varios fluidos, pueden realizarse en sangre, en orina, en líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Y obtener un resultado pronto, incluso el mismo día, y de esa manera, pues ya guiarnos y ya solo quedar a la espera del cultivo o del resto de las vaciloscopías seriadas para confirmar el diagnóstico. Entonces, sí es una prueba que vino a ayudar mucho en el diagnóstico de esta enfermedad, porque por su misma fisiopatología, por su misma tendencia a quedar como una enfermedad latente, es complicado, ¿verdad? Determinar cuándo está activa y cuándo no. Bueno, sigamos. Y finalmente también está el diagnóstico anátomo-patológico, ¿verdad? Que este es solamente tomar una biopsia del tejido afectado o el tejido que se cree que está afectado, revisarlo, ya mira una necrosis uno gaseosa, ¿verdad? Ya mira los neutrófilos rodeando, que son las primeras líneas de defensa, y los linfocitos, y puede ver cómo se llama estas lesiones diseminadas en toda la pieza que se está analizando, ¿verdad? Obviamente esto ya queda más a cargo del área de patología, pero pues siempre es bueno saber que también se puede hacer un diagnóstico de este tipo, ¿verdad? A veces se mandan piezas pensando en que puede hacer una neoplasia, ¿verdad? Operan a alguien de cualquier situación, lo mandan, dicen, miren, sospechamos que puede ser cáncer, y resulta que cuando viene eh, el resultado de la biopsia, pues no, fíjese que tiene estas características y pensamos que puede ser tuberculosis, ¿verdad? Entonces uno dice, ok, me cambiaron la situación, entonces hagámosle los demás exámenes, ¿verdad? Entonces también es otra manera de poder diagnosticar esta enfermedad. Pasemos. Ahora, diagnóstico en rayos X. Pues el diagnóstico en rayos X no es posible. O sea, solo con rayos X no es posible. La primera placa que están viendo es un paciente inmunocompetente,
que tiene dos cavernas, que son las lesiones que miran apicalmente, ¿verdad? Que fueran como dos ojitos, una de cada lado, ¿verdad? Son pacientes que ya tienen cavernas por la tuberculosis, ¿verdad? Que efectivamente con su tos crónica, con esputo, con hemoptisis, porque estas cavernas pues pueden dañar algunos vasos y crear la hemoptisis, ¿verdad? Y con fiebre, sudoraciones nocturnas, con todo lo que hablamos al inicio, ¿verdad? Pasemos al siguiente rayos X. Entonces, un paciente, perdón, que tiene una lesión apical que básicamente incluye todo el lóbulo apical, el lóbulo superior derecho, perdón, y cómo se llama, que es diabético e hipertenso, ¿verdad? Aquí no estamos viendo cavernas, pero sí estamos viendo una afectación pulmonar extensa, o sea, básicamente todo el lóbulo, y un paciente que o con tos crónica, sí, no con hemoptisis, ¿verdad? No con sudoraciones nocturnas, pero sí con febrícula, si bien no era fiebre, pero sí febrícula, ¿verdad? Y que tenía estas comorbilidades. Pasemos a la siguiente. Esta es una placa de rayos X de un paciente VIH positivo, sin síntomas, ¿verdad? Que tiene tuberculosis. Entonces, si se dan cuenta, son tres placas distintas en tres pacientes distintos, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiero llegar con esto? No, solo por los rayos X no podemos decir es tuberculosis o no. Podemos sospecharla, sí, definitivamente, y hacer los exámenes de diagnóstico correspondientes, pero solo por una placa, no, porque por ejemplo el paciente con VIH con esa placa hubiera dicho no tiene nada, ¿verdad? Pero al hacer los demás exámenes, no, sí tiene. Lo que pasa es que su sistema inmune está tan deprimido que no está presentando síntomas porque no hay quien los presente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que, a eso quiero llegar con los rayos X. Uno puede sospechar la enfermedad, pero tiene que hacer necesariamente los exámenes diagnósticos y ver también el contexto del paciente, ¿verdad? Bueno, ya hablando del tratamiento, regresamos al anterior. Esa. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Es curar al enfermo, definitivamente, ¿verdad? Uno quiere que este paciente después ya pueda realizar su vida normal y que no tenga, pues, idealmente ninguna situación posterior, ¿verdad? También es prevenir la muerte o secuelas de la enfermedad, porque los pacientes con tuberculosis, dependiendo del extenso daño que puedan tener, pueden quedar con secuelas, con necesidad de oxígeno, con otras complicaciones, entonces sí pueden llegar a ser muy molestas o que requieran muchos ingresos seguidos al hospital. También es disminuir la transmisión de la tuberculosis hacia otras personas, o sea, también queremos que esta enfermedad no se siga transmitiendo, ¿verdad? Y definitivamente prevenir el desarrollo de resistencia, porque ya de por sí tuberculosis es una enfermedad complicada de tratar, que lo vamos a ver en un momento. Y encima, si nos sale que es resistente, ¿verdad? Entonces, peor todavía, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? Según el Programa Nacional de Tuberculosis en nuestro país, el objetivo es curar a más del 85% de las personas con enfermedad. Lastimosamente, muchas personas no consultan o consultan muy tarde, ¿verdad? Ya después de haber diseminado la enfermedad a todos lados. Entonces, es complicado, pero la meta es, eh, ¿cómo se llama? Tratar y curar por lo menos al 85% y pues sería como una meta inicial y después ir, ¿cómo se llama? Avanzando, por así decirlo. Sigamos. Bueno, el tratamiento a veces lo pueden encontrar como TAES, ¿verdad? Eso quiere decir tratamiento cortado estrictamente supervisado. ¿A qué hace referencia esto? ¿Cómo? La idea, ¿cómo se llama? Eh, es que el paciente no desarrolle resistencia y que se cure y todo lo que hablamos antes. Entonces lo que se hace es que el paciente no es que se le dé el tratamiento completo y le dicen, bueno, se lo tiene que tomar de esta manera, de estas pastillas, de estos días, y en 6 meses lo miramos, o en 2 meses. ¿Verdad? No.
sino que el paciente, digamos, cuando el paciente no está hospitalizado, se le conecta, por así decirlo, con un centro de salud, ¿verdad? Entonces, el paciente tiene que ir todos los días que le toque su tratamiento al centro de salud, se sienta enfrente de la enfermera o de quien lo esté supervisando, se le dan las pastillas, se las tiene que tomar enfrente del supervisor o supervisora, mostrar que no las dejó guardadas debajo de la lengua o donde sea, y entonces se puede retirar. Así de estricto, como dice el nombre, es la supervisión del tratamiento de tuberculosis para evitar todo lo que hablamos antes. Porque es muy fácil que se vuelva resistente, es muy fácil que no se logre curar y que haya que extender más el tratamiento. Entonces, todo esto es con el objetivo. Obviamente en el hospital, igual, ¿verdad? O sea, ahí en el hospital le van dando el tratamiento día a día. Igual que se lo tome enfrente de uno y que demuestre que sí, no lo está guardando para que no escupa las pastillas después, ¿verdad? Y que de esta manera hacerlo efectivo. La fase inicial dura 2 meses o hasta que se negativicen de las osciloscopías. Quiere decir que uno inicia con los medicamentos durante 2 meses. Cuando se terminen esos 2 meses, se hacen las vaciloscopías. Sería 3 nuevamente. Si las 3 salen negativas, ok, puede pasar a la fase de continuación. Si alguna de ellas sale positiva, tiene que pasar más otro mes con el tratamiento, ¿verdad? Hasta que, y después volver a repetir las vaciloscopías y ver si negativizó, ¿verdad? Entonces, el esquema tradicional dice 2 meses con los medicamentos y después 4 meses de continuación. Ahí vamos a ver qué medicamentos. Pero si no, pues hasta que negativicen las vaciloscopías y después los 4 meses de continuación. Pasemos a la siguiente. Bueno, entonces en la fase inicial, ¿qué vamos a dar? ¿Cuáles aquí los 4 medicamentos que van a ayudarnos en esta enfermedad? Entonces, el primero, ¿verdad? Démosle clic, es la isoniazida, ¿verdad? Este es el de los primeros medicamentos que uno tiene que tener en mente, ¿verdad? Isoniazida, ¿verdad? Junto con el segundo medicamento, démosle clic, que es la rifampicina, ¿verdad? Estos dos son el pilar del tratamiento de tuberculosis, ¿verdad? Isoniazida y rifampicina, ¿verdad? Y de hecho el GeneXpert puede detectar resistencia a la rifampicina, ¿verdad? Cuando se hace el laboratorio, de una vez sale si hay resistencia a la rifampicina, lo que ya nos hace virar hacia otro tipo de tratamiento, ¿verdad? Pero como les digo, estos dos son los pilares. De ahí están ayudados por el etambutol, que sería el tercer medicamento, y la piracinamida, que sería el cuarto, ¿verdad? Entonces, estos 4 medicamentos siguen siendo el pilar ahorita del tratamiento contra la tuberculosis. Los estreptococci y rifampicina, los más importantes, ¿verdad? Etambutol y piracinamida también, pero los primeros dos son la clave aquí del éxito. Pasemos a la siguiente. Y por eso, en la fase de continuación, se da solo isoniazida y rifampicina, ¿verdad? Que son 4 meses. En enfermedad cavitaria, o si no se hubiese completado el esquema con piracinamida, ¿verdad? Y ahí, perdón que puse ahí, pues, persistencia a la vaciloscopía negativa es positiva, ¿verdad? Entonces se da más tiempo, se dan 7 meses, que es cumplir 9 meses, como era el esquema previo, ¿verdad? Ahorita, como les digo, son 6 meses. Tal vez cuando ustedes lo leyeron o si lo leen en algún libro, a veces van a encontrar 2 meses de inicio y 7 de continuación. Pero el tratamiento acortado son 2 de inicio y 4 de continuación, salvo en estos casos, ¿verdad? Que ahí sí se da pues 7 meses. El objetivo de acortar el tratamiento de la tuberculosis es porque, pónganse a pensar, como les mencioné la vez pasada, aquí estamos hablando no de 4 pastillas, porque las presentaciones no vienen. O sea, aquí usualmente es 2 de isoniazida, como 4 de rifampicina, como 4 de piracinamida, ¿verdad? Ahí estamos a ver las dosis. Entonces, son como unas varias pastillas al día. Y tomar esto por 6 meses cuesta, difícil, ¿verdad?
Entonces, por eso se ha tratado de acortar, ¿verdad? Antes el tratamiento de tuberculosis, cuando empezó ya a haber tratamiento y se conocía todavía poco de la enfermedad, el tratamiento constaba como de 20 a 24 pastillas diarias, ¿verdad? Ahorita estamos hablando como unas 10 u 8, pero igual sigue siendo un montón. Entonces, ese es el objetivo de que el tratamiento ha sido acortado lo más que se pueda, porque tampoco es que lo vamos a cortar solo para comodidad del paciente. O sea, lo más que se pueda, sí, pero tampoco que sea perjudicial. ¿Vale? Sigamos. Entonces, aquí está el esquema A, o sea, el esquema inicial que da 300 miligramos de isoniazida, 600 de rifampicina, 1500 de piracinamida y 1200 de etambutol, ¿verdad? Entonces, esta dura 2 meses, básicamente son como 50 dosis, porque usualmente se descansa el fin de semana. Y si después de los 2 meses la vaciloscopía está negativa, ¿verdad? Entonces, pues pasamos a la fase de continuación donde se da isoniazida y rifampicina en una dosis un poco más elevada, pero ya solo 3 veces por semana, ¿verdad? Que usualmente sea lunes, miércoles y viernes para que sea, ¿cómo se llama? Pues descansado. Y, o sea, entonces da un total de 60 dosis en esos 4 meses, ¿verdad? Y lo que les decía, si la vaciloscopía en la fase inicial sigue positiva, pues hay que dar un mes más y después volver a repetirlas, ¿verdad? Y si no, pues hay que dar los 7 meses de tratamiento de continuación. Siguiente. De ahí también está el esquema B, que esta pues ya le agrega estreptomicina, ¿verdad? En la segunda fase se quita la piracinamida, pero se deja el etambutol. Y en la fase de continuación también persiste en etambutol. El esquema A se utiliza, ahorita vamos a ver en qué condiciones, ¿verdad? Pero si se dan cuenta es un esquema mucho más alargado, mucho más cansado y ya involucra, ¿cómo se llama? Un medicamento adicional que es la streptomicina en la fase inicial, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando de algo que nos está costando más o que tiene algunas consideraciones especiales que vamos a ver en este momento. Siguiente. Bueno, a veces puede haber fracaso del tratamiento. ¿Y cómo se considera un fracaso? Cuando el paciente presenta esputos positivos después de 4 meses de tratamiento. Estos son 4 meses desde la fase inicial, ¿verdad? O sea, se le da los 2 meses, está positivo, se le da un mes más con los 4 medicamentos, sigue positivo, entonces uno dice, ok, entonces le vamos a dar la isoniazida y rifampicina 7 meses, ¿verdad? Y al cuarto mes sigue positivo, entonces es un fracaso el tratamiento. O sea, quiere decir que por más que le hemos dado el medicamento, sigue apareciendo el bacilo todavía, ¿verdad? Entonces, como usualmente es el esquema al que se utiliza, entonces se da el esquema B y es básicamente volver a iniciar todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si el esquema B también fracasa? Si después de 4 meses de esquema B persiste con la vaciloscopía positiva, entonces ya estamos hablando de un esquema de 18 meses. Estamos hablando de un año y medio de tratamiento con fármacos de segunda línea, ¿verdad? Obviamente ahorita no vamos a tocar fármacos de segunda línea porque esto, el fracaso del tratamiento y todo lo que es de tuberculosis de más difícil manejo, ya es más propiamente de infectología, más de medicina interna y ahorita en lo que ustedes están formando, lo que me interesa que conozcan es el esquema A. Les pongo esto porque puede haber situaciones en las que se topen o cuando hagan las prácticas con estos esquemas distintos, ¿verdad? Pero el esquema de isoniazida, rifampicina, etamutol y piracinamida es el que ustedes tienen que tener en la punta de la lengua porque es el que más común se utiliza, ¿verdad? Y el que más van a ver. Pero para que sepan que sí hay opciones, aún así, pero se dan cuenta que cada opción es peor que la anterior. El esquema de ella estamos hablando de mucho más tiempo. Y el esquema siguiente de segunda línea estamos hablando de un año y medio, ¿verdad? Y hablando de un año y medio, no de medicamentos así, ¿cómo se llama? Con pocos efectos adversos, no medicamentos inyectados, medicamentos que tienen más efectos adversos que estos, ¿verdad? Pasemos a la siguiente. También está el concepto de recaída. Esto quiere decir que cuando el paciente finaliza su tratamiento, curado, con esputos ya negativos, pero meses o años posteriores
No importa si han pasado 2 meses, no importa si pasaron 10 años, aparecen otra vez los síntomas y el esputo vuelve a ser positivo. O sea, la vaciloscopía está positiva otra vez. Entonces es una recaída de la enfermedad y debe ser tratada con esquema B, ¿verdad? Entonces en la anterior estamos viendo un fracaso desde que nunca logramos negativizar los esputos. Aquí estamos hablando de un paciente que se curó con vaciloscopía negativa, pasa un tiempo, no importa cuánto, y vuelve a presentar otra vez, ¿verdad? Entonces aquí de entrada esquema B, ni modo, ¿verdad? Siguiente. Bueno, aparte está el concepto de tuberculosis multidroga resistente y extensamente droga resistente, que es la XDR, que son tuberculosis que la multidroga resistente es resistente a isoniazida y rifampicina, ¿verdad? Que eso pues ya amerita tratamiento distinto y como les dije, esos son los pilares del tratamiento de la enfermedad, entonces que sea resistente a estos dos fármacos sí nos complica mucho, ¿verdad? Y la XDR o extensamente drogoresistente es cuando el bacilo es resistente a isoniazida, rifampicina, cualquier fluoroquinolona, ¿verdad? Que es un tratamiento de segunda línea y cualquier medicamento inyectable de segunda línea, ¿verdad? Entonces ya hay que utilizar otro tipo de medicamentos que ahorita no vamos a tocar porque no viene al caso, ¿verdad? Y está la más temida de todas, que es la pandrogoresistente, que como su nombre lo dice, es resistente a todo, ¿verdad? Eh, de ahí, el paciente con tuberculosis, como les dije, el tratamiento tiene que ser supervisado. También cuando finalice el tratamiento no quiere decir que ya no lo vuelvan a ver, ¿verdad? Porque si tuvo cavernas en los pulmones, si queda con alguna secuela, pues hay que darle seguimiento, hay que darle rehabilitación pulmonar en algunos casos, ¿verdad? Hay veces que las cavernas ameritan una lobectomía, quitar ese lóbulo destruido porque da muchos problemas, ¿verdad? A veces quedan con fístulas pleurales y que dan paso a otras complicaciones. Entonces, el paciente con tuberculosis no lo terminamos de ver cuando termina el tratamiento, ¿verdad? Es un paciente que si bien no lo vamos a ver tan seguido como en otras enfermedades crónicas, sí hay que verlo continuamente, ver cómo va, ¿verdad? Porque a veces si se infectó con tuberculosis en un ambiente de hacinamiento, no le podemos decir al paciente, mire, entonces váyase a vivir a otro lado. No, o sea, por su nivel socioeconómico o lo que sea, o si es un privado de libertad, no le decía, entonces mire que lo saquen de la cárcel porque no, pues, ¿verdad? Entonces sí hay que darle un seguimiento, hay que darle las indicaciones y la educación pertinente, ¿verdad? Explicarle que pueden haber recaídas, explicarle todo, porque es un tratamiento que frustra a la gente por lo extenso que es y por la cantidad de pastillas que hay que tomar al día, ¿verdad? Entonces, sí es de un seguimiento también a largo plazo, no necesariamente tiene que ser toda la vida, ¿verdad? Como en enfermedades autoinmunes, por ejemplo, o VIH, pero sí por lo menos durante un par de años en lo que se determina bien y todo, ¿verdad? Y siempre decirle, bueno, mire, siempre está la posibilidad de recaída, ¿verdad? Como le digo, pueden pasar muchos años, ¿verdad? Para que recaiga. Hay que, y hay que explicarles especialmente lo de la coinfección de VIH y tuberculosis, ¿verdad? No me voy a extender aquí, porque ahora hablamos incluso en el caso clínico de bioética, ¿verdad? Pero en la coinfección de VIH también, como les digo, se potencian. Entonces, un paciente que tal vez se curó de la tuberculosis y logró salir, pero después por algún motivo se infecta de VIH, muy probablemente esa tuberculosis va a resurgir otra vez, se va a recaer. Entonces, no solo va a tener que recibir tratamiento por una enfermedad, sino por las dos, ¿verdad? Entonces, hay que darle ese plan ocasional, ¿verdad? Y como les dije la vez pasada, todo paciente con tuberculosis hagan el prueba de VIH y viceversa. Todo paciente con VIH busquen la tuberculosis, ¿verdad? Eso es ya de ley porque las dos enfermedades se van muy bien, ¿verdad? Entonces sí hay que buscarlas si uno ha diagnosticado una de las otras, ¿verdad? Pasemos a la siguiente. Bueno, y eso es todo por hoy. Como les dije, es algo breve. No quería extenderme mucho, ¿verdad? Porque como es un tema que cada aspecto de ellos podemos tardarnos mucho tiempo, incluso hablar de cada medicamento por separado. Eh, ¿Cómo se llama?
nos podemos tardar una clase solo de eso, ¿verdad? Pero lo que quería tocar era más la clínica, el diagnóstico del tratamiento con el esquema tradicional, porque eso es lo que más van a ver. Cuando hagan su EPS, más de algunos les va a tocar sintomático respiratorio, ¿verdad? Seguro, es muy común, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan en cuenta, para que no se dejen llevar solo por los rayos X, ¿verdad? Para que no piensen que tienen que esperar un cultivo para iniciar el tratamiento, ¿verdad? Difícilmente ustedes como tal van a iniciar el tratamiento ahorita, ¿verdad? Pero bien lo pueden detectar y bien pueden saber, ok, le van a dar esto, ¿verdad? O pueden explicar al paciente, mire, le van a dar estos medicamentos y hay que esperar esto, ¿verdad? Entonces, como les digo, igual es de repasar el tema. Todas las preguntas del examen ya saben que les va a venir de su libro, ¿verdad? Pero con eso, pues, espero que tal vez hayan esclarecido algunas dudas o pueden que hayan surgido más, ¿verdad?